Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Ya ha llegado la hora preciosa y es de estudiar la palabra de Dios. Le damos un cordial saludo, una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos. Gloria al Señor. Les recordamos que ha llegado la hora de nuestro estudio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Les recordamos a toda la iglesia que puede irse conectando, gloria a Dios, para que entremos en este precioso tiempo de meditar juntos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que queremos ver cómo estamos, cómo nos va en la lectura, en el estudio, cómo estamos. Gloria al Señor. Y queremos juntos comentar, queremos hablar, gloria al Señor, transmitir ese precioso tiempo que puede irse conectando. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios, para que, gloria a Dios, hay poder en Jesús, bueno es el Señor. Estamos en esta cuarentena, pero estamos aprovechando el tiempo. Dice la palabra que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, los días son cortos, y una de las mejores formas de aprovechar el tiempo es estudiar la palabra de Dios, enriquecer nuestras mentes, nuestros corazones, fortalecer nuestra fe con la palabra de Dios. Así es que esta es una de las formas sabias de aprovechar el tiempo. Gloria al Señor. Vamos a ir orando mientras que los hermanos se van conectando. Le voy a pedir a nuestras hermanas, gloria al Señor, que envíen el link a la iglesia para que la iglesia pueda aprovechar este tiempo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos ahí mismo, vamos a ir viendo, gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesucristo. Gracias al Señor. Hay poder en Jesús. Damos gracias al Señor. Es un privilegio muy grande unirnos para estudiar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su bendición. Vamos a pedir al Señor su bendición. Gloria al Señor. Voy a salir de aquí y voy a estar viendo acá en el teléfono. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir orando, amados hermanos. Le voy a pedir a nuestra hermana Dalis que ella envíe el link a las hermanas, a los hermanos, para que podamos beneficiarnos de este tiempo precioso. Vamos a ir orando, amados. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos concedes, oh Dios, apartarlo, prepararnos para estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande en misericordia y lento para la ira. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros, tienes misericordia de este mundo, tienes misericordia. Espíritu Santo, te invitamos a este tiempo. Entregamos en tus manos este tiempo. Entregamos en tus manos preciosas este estudio de tu palabra. Depositamos en tus manos a todos nuestros hermanos allá en sus hogares, nuestras hermanas. Los depositamos en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos que los bendigas, que les concedas, oh Dios, ese ánimo, que les conceda ese espíritu, Señor, de estudio de tu palabra, que nos concedas
esa hambre y esa sed de tu palabra, porque es tu palabra la que da vida, es tu palabra la que nos fundamenta, es tu palabra, Señor, la que nos fortalece nuestra fe. Necesitamos esa fe viva. Señor, te rogamos que nos ayudes para compenetrarnos en tu palabra, que nos ayudes, oh Dios, para evitar cualquier distracción contraria y centrarnos en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que ya van entrando allí. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a nuestro hermano, a nuestro hijo Israel. Israel, bienvenido a este estudio de la palabra. Gloria al Señor. El Señor te haga un teólogo. Gloria a Dios. Dice que allá hace un siglo atrás habían unas personas que estaban bien desviadas, bien apartadas del Señor, no conocían a Dios y tenían vidas contrarias a la palabra de Dios, pero que se pusieron a estudiar la palabra de Dios y Dios los tocó en el libro de Romanos. Dios los tocó y los transformó sus vidas por completo por el estudio de la palabra de Dios. Y dice que fueron los teólogos más sobresalientes en esos tiempos. Gloria al Señor. Así que, amados, en el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga a través de estos estudios. Gloria al Señor. Saludamos a nuestra hermana Ana Obando. Dice: Dios le bendiga, pastora. Amén, hermana Ana, bienvenida. Saludamos a Danisa Dons. Gloria al Señor. Alcibiades Moran. Dios te bendiga. Saludamos a Carlos Beitia. Carlos, el Señor te bendiga. Bienvenido a este tiempo. Gloria al Señor. Saludamos a Arlene Martínez. Delia de Selva. Dios te bendiga, hermana Delia. Gloria al Señor. A nuestro hermano Hermelindo Green. Bienvenido, hermano. Nuestra hermana Dalis Bernal, le damos la bienvenida a nuestra hermana Dalis. Yelisa de Dianús. Yelisa, Dios te bendiga. Bienvenida. Nuestra hermana Sara Torres, que ahora al final ella nos va a compartir también un comentario de la palabra de Dios del capítulo 12 de Corintios. Gloria al Señor. Saludamos también a nuestra hermana Joana Pérez Soto. Saludos desde Colombia. Bienvenida, hermana Joana. Qué bueno es tenerle con nosotros. Esperamos que seamos edificados. Gloria al Señor. Saludamos a nuestra hermana Teodolinda Romero. Nuestra hermana Teodolinda Romero, nuestra hermana de Empalme, Dios la bendiga. Y así esperamos que se vayan conectando algunos hermanos más, algunas hermanas más. Gloria al Señor. Quería preguntarle cómo les ha ido con la lectura del libro de los Corintios, la primera carta a los Corintios. Sé que se debe decir, no se debe decir primera Corintios, segunda Corintios, no. Se debe decir primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Sí, porque estamos hablando de las cartas, ¿verdad? No podemos decir primera Corintios porque no hay primera ciudad de Corintio y segunda ciudad de Corintio. Así que la forma correcta es primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Gloria al Señor. Saludamos a Patricia Vince, Diancy Vargas. Bienvenida, hermana Patricia y hermana Diancy. Señor les bendiga. Vamos a ver, les decía que cómo les ha ido con la lectura de estos preciosos temas. Quedamos la semana pasada de que habían unos 10 problemas más o menos doctrinales allí en la iglesia de los Corintios, y por eso Pablo escribe esta carta para corregir esos problemas. A ver si recuerdan cuáles eran los problemas que habían. Si alguno me puede escribir cuáles eran los problemas. Veíamos que los problemas entre ellos
Uno de ellos era las divisiones entre ellos. Unos decían yo soy de Pablo, yo soy de otro, yo soy de Apolo, y el otro decía yo soy de Cefa, y los peores decían yo soy de Cristo. Esos eran los que no se sujetaban a nadie. También otro de los problemas era el problema de las carnes que eran sacrificadas a los ídolos. Estaba el tema de los débiles en la fe y de los que estaban más fuertes en la fe. Pablo les corrige todo eso, Pablo los aconseja a través de lo que escribe aquí en esta carta. También vemos que estaba el problema de la Santa Cena, el problema de los matrimonios, el problema de el velo, también el problema, gloria al Señor, de, como lo vimos, los dones. Había en el culto público que se ofrecía a Dios, tenía que ver con los dones, con el velo, tenía que ver con, gloria al Señor, con los dones y el atavío de las mujeres. Entonces había allí algunos problemas en esa iglesia, y por eso el Señor, gloria al Señor, escribe, por eso el apóstol Pablo escribe esta carta para corregir. Estamos hablando de que igual hoy son los mismos problemas que hay hoy. Problemas de divisiones en la iglesia, murmuración, pleitos, celos, y son los mismos problemas que hay. Por lo tanto, nos hace muy bien estudiar esta epístola, porque esto nos va a ayudar, gloria al Señor, para corregirnos, porque necesitamos corregir todo lo que haya que corregir para que estemos listos esperando al Señor. Pronto va a sonar la trompeta y necesitamos estar preparaditos, que no haya nada que nos estorbe. Necesitamos estar en armonía, en unidad, gloria al Señor, en santidad, en obediencia al Señor. Y por eso estamos estudiando estas epístolas que se llaman epístolas de la vida práctica, temas de la vida práctica. Gloria al Señor. Así es que quisiéramos saber, saludamos a nuestra hermana Nicole Serrano, nuestra hermana Esther Blier, la saludamos, gloria al Señor. Kisi Obando de Guerra, lo está viendo. Saludos, hermana Kisi. Nuestra hermana Kisi está bien lejos de aquí, pero mire qué tremendo es la tecnología, que ella nos está viendo y nosotros la estamos viendo a ella a través del teléfono. Así que, hermana Kisi, bienvenida, gloria al Señor, y que el Señor la siga bendiciendo y usando allá en Omán. Nuestra hermana Kisi está en Omán, países árabes, muy lejos de aquí, muchas horas de viaje, gloria al Señor. Así que nos alegramos de que esté aquí. También saludamos a nuestra hermana Aida Machuca, gloria al Señor, y nuestro hermano Daniel Ramírez, gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces vamos inmediatamente. ¿Qué dice el capítulo 9 del libro de la primera carta a los Corintios? El capítulo 9, ¿qué nos quiso decir Pablo allí? Bien, ahí vamos a ver que el capítulo 9 es un seguimiento del capítulo 8. Ustedes recuerdan que en el capítulo 8 estaba ese tema de los hermanos débiles en la fe y los hermanos fuertes. Los hermanos débiles decía que no se podían comer las carnes que eran sacrificadas a los ídolos. Los hermanos fuertes decían que sí se podían comer. Entonces Pablo los aconseja y Pablo les dice a ellos, en el capítulo 9 Pablo se presenta allí los derechos de un apóstol. Gloria al Señor. Sin embargo, Pablo les enseña de que él es apóstol, que él tiene derechos, pero que él no reclama esos derechos. Nos dice ahí en el capítulo 9, el título dice ejemplo de abnegación.
Pablo les da un ejemplo de abnegación. Allí el camino a seguir es, gloria al Señor, el camino a seguir allí es que Pablo insiste en el principio del amor. Principio es un fundamento, es una línea, es una regla, ¿verdad? Es un principio. Pablo les habla del principio del amor. El amor, gloria al Señor, es algo muy grande. Allí Pablo les enseña que él, en su vida propia, él se hacía a todo. Dice que él se hacía a los judíos por amor a los judíos. Se hacía a los gentiles, a los que no tenían ley como los gentiles, por amor a los gentiles. Se hacía a los débiles, se hacía a todos por amor, porque el propósito de él era ganarlos para el Señor, que fueran salvos. Entonces si él tenía que renunciar a sus derechos, él lo hacía por amor a esos hermanos, para que no se fuera a perder ninguno por causa de él. Gloria al Señor. Entonces eso es lo que vemos allí en el capítulo 9. Dice Pablo, Pablo se preocupa por los demás, dando ejemplo con su propia conducta. Gloria al Señor. Dice, su oficio apostólico le concedía algunos privilegios, pero él renunció a ellos por el bien de otros cristianos. Gloria al Señor. Dice que si Pablo se hubiese aferrado a sus derechos como apóstol, entonces hubieran cuestionado su predicación. Si él se hubiera aferrado, porque ¿cuáles eran los derechos de un apóstol? Bueno, un apóstol tenía privilegio, debía ser atendido, debía ser remunerado económicamente, debía ser atendido. Pero el apóstol dice que él, si le era necesario trabajar con sus manos, lo hacía antes, y lo hizo, en varias ocasiones trabajó con sus manos para no poner impedimento a nadie. Gloria al Señor, para no ser gravoso, dice, con tal de que su predicación no tuviera obstáculos, porque de esa manera hubieran cuestionado su trabajo, hubieran dicho, como dicen hoy, que pues muchos predican por plata, predican para hacerse millonario, para hacerse, gloria al Señor, y no por amor sincero. Entonces, podemos ver que el derecho de Pablo a recibir asistencia financiera, él la tenía, sí la tenía, porque la misma palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero incluso dice hasta los animales, porque está escrito allá en Deuteronomio, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Aún a los animales que trabajan se les debe dar alimento. Gloria al Señor. Entonces, pero todo esto el apóstol Pablo se los explica allí en el capítulo 9 y les dice que él ha mostrado una conducta abnegada. Gloria al Señor, para no poner estorbo a la predicación del Evangelio, porque él le da prioridad a su llamado. ¿Cuál era su llamado? Su llamado a ser apóstol. Y él decía, me es impuesta necesidad, la obligación de predicar la palabra, gloria al Señor, por encima de todo. Por encima de todo, él tenía que predicar la palabra y eso era lo que él quería. Y no quería que nada se interpusiera entre ese llamado. Gloria al Señor. También en ese capítulo él nos habla del atleta. Nos dice que el atleta que viola los reglamentos es eliminado. Él nos dice allí que nosotros somos como los atletas aquí en la tierra. Los atletas corren y los atletas se abstienen de todo. Se abstienen de todo. Tienen que cuidarse su salud, de los vicios y de muchas cosas para mantenerse en forma, para
correr y llegar a la meta. Pues asimismo Él nos dice que nosotros los cristianos tenemos que abstenernos del pecado, tenemos que abstenernos del orgullo, de las vanidades, abstenernos, o sea, negarnos a nosotros mismos, a nuestros derechos, a nuestros deseos, negarnos a nosotros mismos. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y me sigue cada día, dice, no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que correr de tal manera, dice la palabra, que obtengamos esa corona incorruptible. Pablo les decía a ellos, los atletas terrenales corren para ganar una corona corruptible, pero nosotros corremos para ganar una corona incorruptible. Gloria al Señor. Vale la pena entonces, hermanos, abstenernos de cualquier cosa que nos pueda dañar, gloria al Señor, que nos pueda impedir llegar hasta la meta, llegar hasta el final. Entonces eso es lo que vemos en el capítulo 9. Gloria al Señor. Lo importante, lo que queremos con esto es que comprendamos qué quiso decir Pablo en cada capítulo y cuál era la situación de la iglesia allá en Corintios. Gloria al Señor. Vamos para el capítulo 10. El capítulo 10 hay es muy tremendo, una gran enseñanza para nosotros allí. Empiezo leyendo unos versos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Mire, esto de que no quiero que ignoréis significa que algunos pues ignoraban, algunos desconocían. Y él le dijo, no quiero que ignoréis. Así que, amados hermanos, nosotros no debemos ignorar la palabra, el conocimiento de la palabra, gloria a Dios. Entonces le dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Gloria al Señor. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Entonces, vemos aquí una grande enseñanza, que estas cosas se escribieron como ejemplo, para usted y para mí, para que no cometamos los mismos errores, porque este pueblo, gloria al Señor, recibieron grandes bendiciones redentoras. Ellos pudieron ver grandemente la mano de Dios. Sin embargo, ellos codiciaron cosas malas y dice que cayeron postrados en el desierto. Gloria al Señor. Nos dice, ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Gloria al Señor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, nuevamente repite, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros estamos viviendo en los tiempos finales, gloria al Señor, el tiempo de la gracia, el periodo de la gracia, gloria al Señor. Entonces, esto se ha escrito para la iglesia, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron, gloria al Señor. Entonces, aquí nuevamente nos habla de la idolatría. Dice, gloria al Señor, en cuanto a la idolatría, nuevamente retoma aquí algunos textos. Aunque los ídolos no son nada, los poderes demoníacos que están detrás sí son reales. El tema de la carne que era sacrificada a los ídolos era que
los paganos sacrificaban, hacían sacrificio a los ídolos, pero luego esas carnes eran llevadas al mercado, ¿verdad? Lo volvemos a repetir. Y los hermanos que estaban firmes, ellos decían, no, eso no le hace ningún efecto a esas carnes, nosotros no estamos haciendo ningún sacrificio a los ídolos, nosotros podemos comerla, y era cierto. Pablo les explica que eso nada les hacía, que el ídolo nada es. Pero acá nos dice que los ídolos no son nada, pero que los demonios que están detrás de esos ídolos sí son reales. Pero eso significa que si ellos comían esas carnes en las fiestas, porque hacían esos sacrificios y hacían fiestas, con esas carnes, con esas comidas, hacían fiestas dedicadas a los ídolos, y ahí sí era malo, ahí sí no era permitido, gloria al Señor, ahí sí, porque ya se estaba haciendo una fiesta, una dedicación a esos ídolos. Pero de lo contrario, ellos no pecaban si ellos comían esas carnes. Entonces eso es lo que Pablo les explica aquí en el capítulo 10. Gloria al Señor. Vamos a ver que la historia ilustra aquí, como dijimos, el peligro que hay pues para nosotros de cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Así que debemos leer cuidadosamente la palabra. Esto que estamos leyendo aquí, nosotros lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, podemos encontrar la historia del pueblo de Israel y podemos leerla y revivirla, repasarla, para que nos ayude, gloria al Señor, a mantener viva la palabra de Dios en nosotros. Gloria al Señor. También podemos ver que el capítulo 10 y el verso 4 nos dice que Cristo lo seguía. Cristo es la roca y que Cristo lo seguía. Esto nos habla de que la roca lo seguía, que las bendiciones de Cristo, como el maná, como el agua que salió de la roca, aquello representaba las bendiciones de Cristo, representaba a Cristo, porque Cristo es el pan de vida. Cristo es el agua, gloria al Señor, que llena nuestros corazones. Entonces, esto se refiere a Cristo. Cristo es la figura central de toda la historia de la redención. Lo repito, Cristo es la figura central de toda la historia de la redención. Entonces, lamentablemente, a pesar de que ellos vieron todas estas maravillas, todo este poder de Dios, nos dice la palabra que por ellos codiciar cosas malas, por ellos pecar contra Dios, fornicar y todo esto, ellos quedaron postrados en el desierto. Por ellos hablar mal, muchas veces hablaron en contra de Moisés, de Aarón, en contra de Dios mismo. Hablaron mentira, porque ellos decían que allá en Egipto ellos comían de balde, comían cosas buenas, y no era así, porque ellos eran esclavos allá. Entonces, por ellos cometer todas estas cosas, ellos quedaron postrados en el desierto. Así que, amados hermanos, podemos aprender grandemente de esta historia. Dice que se escribió por usted y por mí, para que no codiciemos cosas malas. Dios tiene cosas buenas para sus hijos, pero cuando uno está en la carne, uno quiere cosas más allá de donde Dios le permite, fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando uno está en Cristo bien arraigado, uno no quiere nada de allá del mundo, ni quiere nada del diablo, ni quiere nada de la carne. Uno siempre dice: Señor, si es tu voluntad, pues que tú me lo concedas. Señor, concédeme de acuerdo a tu voluntad. Uno siempre le ora así. Cuando uno está firme en el Señor, uno tiene cuidado de que las cosas vengan de Dios y no de uno, no lo que uno quiere, gloria al Señor, sino lo que Dios quiere para uno. Entonces podemos ver, hablando de la idolatría, que el Señor les menciona ahí, la idolatría es cualquier cosa que usted coloca en lugar de Dios en su vida. La idolatría es cualquier cosa que usted coloca en lugar de Dios en su vida. Es decir, que la idolatría no solamente son las imágenes esas que conocemos, ¿verdad? No, pueden ser
cosas materiales, cosas que le damos más importancia que el mismo Dios, que le damos más tiempo, que le damos, por ejemplo, nuestros apetitos, nuestra carne, cosas que a nosotros nos gusta hacer, cosas que sabemos que no nos edifican. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Gloria al Señor. Vamos ahora con el capítulo 11. Bueno, ahí en el capítulo 10 también vemos la palabra tentación. La tentación es que es una palabra griega. La tentación significa incitación al mal. La tentación es una incitación que lo incita a uno, es un estado que lo incita para hacer el mal. Entonces, ¿quién pone la tentación? Dios no pone la tentación. La tentación viene por nuestra propia concupiscencia, dice en Santiago, y también viene de parte del diablo. Pero Dios sí la permite, no la pone, la permite con un propósito, y es el de fortalecer nuestra fe, porque al vencer la tentación, nuestra fe es fortalecida, y también para fortalecer el carácter del cristiano, gloria al Señor. Pero, por otra parte, el diablo la aprovecha porque quiere destruir, trata de destruir. Si logra hacer que el creyente caiga en tentación, entonces de esa manera él quiere destruirlo. Pero Dios hace dos cosas por nosotros que vemos ahí en la palabra. Dos cosas tremendas, preciosas. Una, dice que Él no nos permite una carga más fuerte que lo que nosotros podamos resistir. Y la segunda cosa es que Él nos da, juntamente con la tentación, la salida para que nosotros escapemos del lazo del cazador. Gloria al Señor. Entonces, amados, tenemos que mantenernos allí en oración, alerta. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne ciertamente es débil. Gloria al Señor. Bien, amados, entonces pasamos al capítulo 11. El capítulo 11 tiene unos temas ahí bastante importantes, ya que está el tema del velo allí. Gloria al Señor. Aquí en los capítulos 11 al 14 abordan tres problemas relacionados con el culto público. Tres problemas que había en la iglesia de Corintio. ¿Cuáles eran? El problema del velo, que unos decían que tenían que ponerse el velo. El tema también de la cena del Señor, que la estaban haciendo de una manera desordenada. Ya no la hacían como al principio. Ya habían pasado muchos años, ¿verdad? Desde que la iglesia se fundó allá en el aposento alto, allá en Jerusalén, y ya pues habían perdido ellos ahí como el sentido espiritual, gloria al Señor, y también el tema de los dones. Entonces, vamos a hablar un poquito del uso del velo. Gloria al Señor. Si vemos ahí, pareciera como que tuviéramos que usar el velo, pareciera. Pero luego el apóstol explica que en lugar de velo nos es dado el cabello. Tenemos que leer todo el capítulo para entenderlo mejor. Sabemos que no podemos no podemos formar una doctrina de un solo texto. Tenemos que leer los contextos, los anteriores y los después, para entender la escritura. Pero vemos allí que Pablo les explica del 3 al 16, les explica los principios de la creación humana, las verdades de la naturaleza humana. Pablo les empieza allí explicando los principios. Y les habla ahí de una palabra que la repite y es cabeza. Cabeza. Ahí le dice que el Padre es cabeza de Cristo. Ese es el orden. Luego le dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Gloria al Señor. Y luego le dice que el varón es la cabeza de su esposa. No de toda mujer, porque ahí está hablando de el matrimonio. El varón es la cabeza de su esposa. Pero había algo allí también
que ahí vemos las costumbres de la sociedad de Corintio, la sociedad de Corintio, en el tiempo de Corintio, allá en ese tiempo, en esos años, 56, 58, después de Cristo. Entonces ellos tenían costumbres, ¿y cuál era la costumbre? Era que las mujeres, dice que aún en la cultura pagana, las mujeres se cubrían la cabeza. Pero, ¿por qué razón? La cultura de ellos era que la mujer, si salía a la calle una mujer sin cubrirse la cabeza o rapada, eso significaba que la mujer era algo inmoral, era una mujer perdida, como decimos nosotros, una mujer de la vida, una mujer prostituta. Entonces esa era la costumbre que había allá. Si ellos veían una mujer o una mujer salía, ¿verdad? Para ver si conseguía algunos hombres, ¿verdad? Y cosas así, como pasa hoy. Ellas tenían que salir sin velo, sin cubrirse la cabeza, y también se rapaban. Pero vemos que hoy día salen las mujeres a la calle y nadie está pensando eso, porque no existe esa cultura en nuestros tiempos. Entonces, por eso, amados hermanos, nosotros no practicamos, no nos cubrimos la cabeza. Gloria al Señor. Nosotros sí nos dejamos crecer el cabello. La palabra dice que sí, vemos ahí que en lugar de velo le es dado el cabello. También el ser humano refleja la gloria de Dios y no necesita de otros adornos para cubrirse, ¿ve? Para presentarse delante de Dios, ¿no? El ser humano refleja la gloria de Dios, así que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la palabra sí nos dice vestido del Señor Jesucristo. Eso sí nos dice, que nos vistamos del Señor Jesucristo. Dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor. No nos dice que, quiere decir, amados hermanos, que no tenemos que ponernos un velo para nosotros adorar a Dios o para predicar su palabra. Gloria al Señor. Tenemos que vestirnos todo nuestro ser del Señor Jesucristo. Ponernos esos vestidos de fe, de santidad, de obediencia, de amor. Gloria al Señor. Eso sí, pero esos son vestidos espirituales. Gloria al Señor. Entonces esto es lo que podemos ver aquí en este capítulo 11. También vimos, bueno, hemos visto ya el tema del velo, vamos con el tema de la cena del Señor. ¿Qué era lo que pasaba en la cena del Señor? Lo que nosotros le llamamos la Santa Cena. Nosotros en nuestra iglesia practicamos la Santa Cena. ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto? El problema era que ellos acostumbraban, y eso se acostumbraba allá en la iglesia primitiva, acostumbraba a eso, de que ellos hacían como una comida. Primero, si ustedes leen el capítulo 2, dice que ellos practicaban mucho el comer juntos. El comer juntos para ellos era algo muy bonito, muy hermoso, que era, ellos le llamaban el ágape, el amor. Eso era para compartir, para estar juntos, para estar unidos. Era algo que lo practicaban. Entonces, lo siguieron practicando. Entonces, cuando llegaron allá, cuando estaba la iglesia de Corinto, ellos hacían esa comida antes de la Santa Cena. Era como una comida social. Ellos la practicaban. Pero aquí ya se estaba perdiendo el verdadero sentido que le encontramos en el capítulo 2 de Hechos. Porque aquí ya dice que ellos llegaban, habían hermanos humildes y habían hermanos también de buena condición social, de buena condición económica. Entonces, ellos llegaban, dice que algunos, los que tenían, la idea era que todos llevaran y compartían, o que los que tenían llevaran y compartieran con los que no tenían. Pero entonces aquí ya ellos habían perdido ese sentido, y ellos llegaban y por decirlo así, los de buena condición se ponían a comer y los otros estaban ahí viendo con hambre. Entonces eso ya se convirtió en un problema, y Pablo lo censura fuertemente y les dice que ese no es el fin. Entonces eso se llama la profanación de la cena del Señor. Atrajo la censura de Pablo.
Pablo se indigna y los corrige y les dice que son negligentes también, porque aparte de eso, ellos tenían que primero comer juntos humildemente allí. Hay un texto en la palabra que dice que nos asociemos con los humildes. Hay hermanos de baja condición en nuestras iglesias, como lo había en la iglesia de Corinto. Y ellos parece que entonces ya empezaron a que como los ricos comían aparte y comían sus buenas comidas, ¿verdad? Sus comidas, sus suculentas comidas, y los que no tenían nada, pues ahí estaban aguantando hambre. Entonces esa no era la idea. Gloria al Señor. Por otro lado, dice que ellos no discernían. Pablo establece la Santa Cena y Pablo les dice que su negligencia o abuso les trajo castigo autoinducido bajo la forma de enfermedad, les trajo castigo. Pablo les dijo, por eso muchos están enfermos entre vosotros y algunos duermen, o sea, algunos habían muerto, porque ellos habían perdido, no discernían el cuerpo, el cuerpo del Señor, el sacrificio del Señor, la muerte del Señor en la cruz, el sacrificio. Ellos como que ya no lo discernían y practicaban esa Santa Cena así como algo, ¿verdad?, sin sentido espiritual. Entonces, dice que les había traído enfermedades, hermano. Esto de la Santa Cena es algo muy, muy valioso para la iglesia. La palabra dice que el Señor Jesús dijo que todas las veces que lo hiciéramos para recordar su muerte y anunciar su venida. Es como mantenernos allí en comunión con el Señor. Gloria al Señor, mantenernos recordando que el Señor murió. Gloria al Señor, mantener viva esa fe. Entonces ellos habían perdido no discernían ya ese sentido espiritual. Y por eso Pablo entonces les habla y les dice, Pablo instituye el orden de la Santa Cena allí en el capítulo 11 de Corintios. Gloria al Señor. Así que ahora vamos a ir para el capítulo 12. Gloria al Señor. Y le voy a pedir a nuestra hermana Sara que ella nos puede llamar. Gloria al Señor. Nuestra hermana Sara, ella nos va a llamar para compartirnos el capítulo 12, darnos un comentario del capítulo 12, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Hoy le pedimos a nuestra hermana Sara, que es la presidenta de Damas, que ella nos compartiera, gloria al Señor, sobre comentarios sobre el capítulo 12 de Primera de Corintios. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ver si nuestra hermana Sara nos atiende un momentito y nos da un comentario para todos nuestros amados hermanos que nos siguen desde allá. Gloria al Señor, que nos están siguiendo, que nos están compartiendo con nosotros este precioso tiempo de la palabra de Dios. Gloria al Señor. No sé, quisiéramos que usted nos escriba y nos diga qué le ha parecido. Es necesario, amados hermanos, que nosotros nos interesemos en saber en realidad qué quiere decir cada capítulo, qué quiere decir que estudiemos las epístolas, estudiemos la palabra de Dios capítulo por capítulo y que tratemos de entender lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Mi experiencia personal, amados hermanos, nos edificamos de una manera muy preciosa cuando estudiamos la palabra de Dios. Nos edificamos. Gloria al Señor. Así es que luego pues el día jueves vamos a continuar con capítulo 13, 14, 15 y 16. El último capítulo de esta preciosa epístola, gloria al Señor, del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Una iglesia que tenía todos los dones, era una iglesia enriquecida, era una iglesia que dice que también
enviaba misioneros, era una iglesia preciosa, pero por otro lado tenía problemas carnales, tenía divisiones y como que algunos problemas no los atendía. Entonces, el apóstol Pablo atiende a esta iglesia, al poder en Jesús, les corrige, dedica esta epístola para corregirle. Todos estos temas que vemos en cada capítulo es para corregir los problemas que había en la iglesia, en el culto público a Dios. Vemos que el capítulo 11 pues está el tema del velo, el capítulo 12 está el tema de los dones espirituales. Ellos también no todos, ¿verdad? Algunos, ellos pensaban que no podían controlar, por ejemplo, el hablar en lengua, que no podían controlar la manifestación del Espíritu Santo. Eso es durante el culto público a Dios. Y Pablo les escribe un tremendo capítulo sobre los dones espirituales. Gloria al Señor. En el capítulo 13, miren, ellos tenían los dones, porque en el capítulo 12 él les habla, ¿verdad? De esto de los dones y cómo ellos debían de administrar los dones, cómo debían de usarlos, que los dones eran para edificación de la iglesia, era para la gloria de Dios y que no era algo propio de ellos, sino que el Espíritu, ahí él les decía que el Espíritu Santo les daba a cada uno como él quiere. Gloria al Señor. En el capítulo 13 les habla ya de la preeminencia del amor. Gloria al Señor. Así es que, pero vamos a irlo dejando allí, hermanos. Vamos a irlo dejando allí. Estábamos esperando que nuestra hermana Sara nos llamara, pero no sé qué le ha pasado. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, les agradecemos su compañía a todos estos hermanos preciosos que han estado aquí con nosotros. Gloria al Señor. Y les invitamos para que continúen con nosotros el día jueves. Vamos a terminar ya esta epístola. Vamos a concluirla. Gloria al Señor. Si tiene alguna preguntita, usted la puede escribir allí. O si tiene algún comentario, también lo puede hacer. Gloria al Señor. Nuestra hermana Adaluz Simití la saludamos. Gloria al Señor, pastora, sierva del Señor. Saludamos a nuestra hermana Adaluz, una guerrera, gloria al Señor, de 1000 batallas, como se dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Felicitamos a nuestra hermana Ada, que es una hermana de mucho tiempo atrás en el Señor y que ha permanecido sirviendo fiel, gloria al Señor, gloria al Señor. Así es que, amados hermanos, saludamos a nuestra hermana Danalis Medina. Dios le bendiga, dice saludos, gloria al Señor. Así que espero, amados hermanos, que usted coja el propósito. Lo que queremos es entender cada capítulo, por qué fue escrito, qué estaba Pablo corrigiendo allí en esos temas. Gloria al Señor. Así es que, amados hermanos, le agradezco su compañía y vamos a estar orando para que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios, amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, porque tú no nos dejas solos, sino que tú nos ayudas en el camino, tú nos enseñas, tú nos corriges. Dice tu palabra que ella es útil para corregir, para enseñar, para instruir al hombre de Dios, a fin de que sea maduro y que sea apto para toda buena obra.